El Arcón regresa a Cuéllar, la capital segoviana del Mudéjar y de la tierra de Pinares, una villa histórica que espera la llegada de las edades del hombre. De la mano de su alcalde, Jesús García, conoceremos cómo vive la localidad el periodo de preparación antes de recibir la magna exposición. Con la concejala de Turismo, Nuria Fernández, conoceremos el patrimonio artístico y monumental de la localidad. Pero si hay algo que está unido a la historia de Cuéllar, es el apellido nobiliario de los Alburquerque. Entraremos en el castillo que lleva su nombre para conocer los documentos que allí se guardan, custodiados por la archivera Julia Montalvilla, que nos desvelará algunos de sus secretos. Nos sentaremos en la mesa de la brasería con Jorge Guijarro, un joven hostelero que ha logrado que la carne de buey sea otra referencia gastronómica en Cuéllar. Pero antes nos detendremos en el santuario de Lenar. Allí nos espera Carlos Porro, encargado de recuperar, clasificar y ordenar el impresionante legado fotográfico y documental del padre Benito de Frutos, un archivo clave para entender la historia reciente de Segovia. Con Carlos empezamos el programa en una fría mañana de otoño. Carlos, lugares como el en el que nos hemos encontrado, el santuario de Lenar, ¿por qué tienen tanta importancia en todo un territorio? Bueno, los santuarios y estas ermitas no dejan de ser un elemento fundamental ya no en el patrimonio cultural, sino en el patrimonio humano, ¿no? En el patrimonio religioso y personal. Aglutinan un recorrido histórico, centenario, milenario, porque estos santuarios anteriormente fueron lugares de encuentro de otras culturas y otros sentimientos religiosos, y son el resumen del paso de la vida de todos los pobladores de la comarca, ¿no? El santuario de Lenar, en este caso, aglutina un patrimonio y un fervor religioso grandísimo, y junto a él un patrimonio tradicional muy importante, ¿no? Vinculado a las danzas, vinculado a la música, vinculado a la tradición, vinculado a muchísimos elementos del diario común de toda la comarca. Estos santuarios, con sus romerías en el calendario anual, logran que al margen de lo religioso, la tradición ancle mucho más. Bueno, básicamente los santuarios lo que hacen es aceptar todo el patrimonio local anterior a esa religiosidad, ¿no? Se transforma, se adapta, sigue viviendo. Muchísimos elementos de la cultura antigua aparece cristianizada en estos santuarios, ¿no? Aceptados por la religión, aceptadas por la Iglesia, transformados, pero siempre con ese elemento de cultura antigua del propio poblador. ¿Quién fue? El padre Benito de Frutos. ¿Y qué es lo que le ligó a este santuario? Bueno, el padre Benito de Frutos fue un sacerdote cuellarano, a finales del siglo XIX, que ejerció una labor al margen de su magisterio como sacerdote en Segovia y primeramente en Cuéllar, de donde era natural. Se vinculó por diferentes circunstancias al mundo de la cultura segoviana, ¿no? Como comisionado de monumentos, como investigador, como recopilador en cierto modo, aunque esos conceptos de recopiladores a principios de los años 20, que fue cuando trabajó él, básicamente no estaban muy desarrollados, pero sobre todo con mucho interés hacia el patrimonio. Fue delegado y secretario de la Comisión de Monumentos, y gracias a él se documentaron y se recuperaron muchísimos monumentos o iglesias para el propio legado cultural segoviano. Tuvimos suerte, porque al padre Benito de Frutos le gustaba la fotografía. Tuvimos suerte que le gustaba la fotografía. Dejó 1.400 placas de cristal con monumentos, retablos, iglesias, castillos de toda la provincia de Segovia, algunas localidades cercanas, cerca de Valladolid a lo mejor, o de Burgos, pero sobre todo tuvimos suerte, para nuestro caso de la tradición, porque fue una persona muy aficionada a fotografiar costumbres, ¿no? Entonces hay un archivo buenísimo, importantísimo, de los más importantes de Castilla y León, que recoge cerca de 300 placas de cristal con documentos sobre indumentaria, costumbres, músicos populares segovianos.
En el caso de este trabajo, estamos hablando de etnografía de la imagen. Pues sí, porque ahora la imagen puede transmitir muchísimo conocimiento dentro de muchísimos apartados de las disciplinas, ¿no? En el caso del Padre Benito de Frutos, monumentos, arte, costumbres, y en el caso propio, el de la etnografía, sobre todo vinculado a unos elementos muy particulares, que fue el de los trajes a la indumentaria popular segoviana. Todo el material que visualizamos en las páginas del libro, la compilación del legado del Padre Benito de Frutos, ¿tú qué crees que puede aportar a los jóvenes cuelleranos o cuellaranas del siglo XXI? Bueno, pues lo que aporta básicamente, al margen de todo ese legado histórico y monumental, es una colección muy centrada en la comarca también. El Padre Benito de Frutos casualmente retrató o reflejó muchos de los elementos de la tradición cercana de la comarca de la Churrería, una comarca con una entidad etnográfica muy fuerte, que abarca parte de la provincia de Valladolid, buena parte de la provincia de Segovia, algo de soslayo, podríamos meter casi hasta Burgos, pero básicamente está entre la zona de Cuéllar y alrededores. Entonces hay un apartado muy destacado de indumentarias, de danzantes, de músicos que actuaban, que interpretaban o que participaron en algunas muestras de tradición pues en los años 20, 1915, 1930 como mucho, y que aportan una entidad fuerte a esta idea de región, ¿no? De región dentro de la propia región de Segovia, ¿no? Con una entidad muy interesante, un patrimonio folclórico y de tradición con mucha fuerza, y muy vinculado también, obviamente, al entorno a partir del monasterio de Lenar. Nos dirigimos ahora al interior del santuario de Lenar, una virgen muy querida en numerosos pueblos de la Churrería y de la comarca de Pinares, tanto en Valladolid como en Segovia. Saludamos al hermano Juan de Dios, que tanto contribuyó a proteger el legado del Padre Benito de Frutos. Todo un personaje del Padre Juan de Dios. Pues sí, la verdad es que ha sido una persona que durante varias décadas ha estado cuidando que todo el legajo del Padre Benito de Frutos, todas las placas originales, las reproducciones que se hicieron en su momento, algunas copias a papel de la época también, estuviera ordenado el acceso de todos los investigadores, porque son piezas muy delicadas, son placas muy finitas de cristal que un golpe simple pues echa a perder 100 años de antigüedad. Es historia de la fotografía, prácticamente. Básicamente, pues son las primeras casi fotografías monumentales de Segovia. Bueno, estamos dentro de parte de las instalaciones del santuario, en este pequeño claustro, al lado del santuario. La comunidad no será muy grande. Son 5 hermanos y bueno, pues tampoco llegó a ser muy grande en su momento, ¿no? Sobre todo cuando a partir de los años 20 se revitalizó el monasterio. Pero ahora mismo sí hay 5 hermanos. Carlos, han pasado muchos años, tu trayectoria como investigador está más que probada, pero ¿cuándo se cruza en tu vida el folclore, los ritmos, la tradición, este mundo? ¿Cuándo se cruza? Bueno, yo creo que como los actos más artísticos siempre llaman la atención, bueno, pues a mí de pequeño siempre me gustaba la música, el baile, los colores. Recuerdo eso, todo lo que era el teatro, me llamaba mucho la atención, y inmediatamente a eso ya descubrí la figura de Joaquín, pues del centro etnográfico en su momento en Valladolid, y a partir de ahí pues me vinculé con las escuelas de dulzaina, de los grupos de bailes, con las tradiciones, con las fiestas, y bueno, pues a partir de ahí todo seguido. Te encontraste a Joaquín Díaz en el camino sí, y sigues con él, sigues en la fundación. Sí, seguimos trabajando hace ya varias décadas y seguimos manteniendo el patrimonio tradicional. Estamos en la tierra de Agapito Marazuela, un segoviano clave en la tradición y el folclore. Sí, un personaje fundamental en los desarrollos de la tradición, no solo segoviana, sino castellana en general, y uno de los recopiladores y músicos pues más importantes, bisagra entre una tradición antigua y una época moderna, ¿no? de la tradición o del folclore. ¿Cómo podemos trasladar al momento actual los trabajos
de los antropólogos, las investigaciones etnográficas, los trabajos que nos hablan de la tradición, de ritmos, de bailes, de canciones, de relatos. ¿Cómo lo podemos trasladar ahora? Pues por lo menos deberíamos conocerlo y reconocerlo. Obviamente las circunstancias han cambiado mucho, pero todo ese legado cultural hay que seguir manteniéndolo, cuidándolo, mimándolo, haciéndolo vital, que es la forma en la que posiblemente lo podemos hacer vivo. Nosotros ya no tenemos a lo mejor por qué cantar o bailar esos repertorios, pero sí estar cercano a eso, conocerlo, oírlo, respetarlo y disfrutarlo, porque no dejan de ser elementos culturales de mucha fuerza, de mucha entidad. Puede parecer un tópico, pero me gusta siempre haceros esta pregunta a los que os dedicáis a lo vuestro. La Urresku en el País Vasco, desde un punto de vista oficial, institucional y popularmente, es una ceremonia muy respetada. Nuestra entradilla adquiere el mismo tratamiento por las instituciones y por la población. Deberían tomarse en serio, porque no dejan de ser piezas también de ceremonia. Lo mismo que ese Urresku se ofrece como danza y como música, siempre que viene una autoridad, un personaje destacado, se le ofrece lo más legítimo, lo más fundamental del patrimonio folclórico. En Castilla debería pasar exactamente lo mismo. De hecho, así se hacía, ¿no? Las entradillas se bailaban a los cofrades, a los novios, a los mayordomos, a las visitas, como pieza más complicada de ejecución y como pieza melódica, pues de una riqueza cromática muy importante, claro. Carlos, serían muchas preguntas que hoy no da tiempo, pero sí que quiero que me expliques a qué se debe esa riqueza en los vestidos, en los atuendos, en los ropajes, en los tocados de un pueblo a otro, y que podemos comprobar gracias a las ilustraciones y a los trabajos que hacéis los etnógrafos. Tuvieron que ser muy ricas las abuelas de mis abuelas. Pues más que ricas, fueron muy creativas, sobre todo porque había una idea de entidad que te animaba a diferenciarte del vecino, pero enriquecer además lo que es ahora mismo el patrimonio que se llama patrimonio tradicional, ¿no? Las comarcas, las zonas, también había una gran diversidad social, económica, política, cultural, que obligaba a vestir de una manera determinada, y sobre todo el trabajo humano y personal en esas piezas hacía que cada pieza, cada elemento de la indumentaria, de ese gorro que decimos, esa montera en el caso de Castillo de Segovia, o esa indumentaria fuera diferente, porque cada una tenía una aportación humana, personal y muchas veces familiar, porque ese traje era el resumen de tu vida, de tu familia, de tus antepasados, ¿no? Porque aprovechabas ropa antigua de tus antepasados, la recreabas, la volvías a crear y luego la enriquecías con el entorno común de piezas o de colores o de formas que te obligaban y señalaban como elemento de una pertenencia común. En más de una ocasión nos pasa a muchos en esta región que tenemos un objeto en casa que tiene un valor, y a veces pasa de un siglo de existencia, es una capa, es una cerámica o alguien de la familia, pero que tiene un valor y que llega un momento en que lo donamos a una colección de un museo etnográfico para que por lo menos se guarde. Pero, ¿qué hacemos cuando una abuela o una tía o una persona mayor de la familia nos canta una canción que ya nadie escucha, o un villancico, o nos hace un relato? ¿Qué hacemos con ello? ¿Lo grabamos o lo mandamos a la fundación? ¿Nos aconsejáis que hagamos algo? Pues sí, primero que lo oigamos, que lo disfrutemos personalmente, porque es la manera que vamos a tener de sentirnos un poco vinculados a ese legado que es el nuestro, ¿no? Y obviamente pues ser conscientes de que esos documentos nunca van a estar ahí para siempre. Entonces siempre es aconsejable pues eso, ese retrato, esa grabación, que ahora todo el mundo todo lo puede hacer con un teléfono. Si mi madre canta un villancico, yo lo puedo grabar y te lo mando a la Fundación Joaquín Díaz de Orduña. Entonces encantados de tenerlo documentado y conservado en el museo, claro. Muy bien, todo un placer, Carlos, y saluda a Joaquín de nuestra parte. Abandonamos ahora el santuario del Henar. Nos dirigimos a Cuéllar. Entramos en su ciudadela. En uno de los cubos del castillo se encuentra el archivo y la documentación de los Alburquerque. Durante el último cuarto de siglo, la historiadora y archivera Julia Montalvillo ha custodiado y trabajado sobre estos documentos que han desvelado una parte de la historia de España. Su trabajo y atención a visitantes y escolares de colegios de la comarca ha servido para que hoy el viejo archivo se contemple con cariño
por parte de los cuellaranos. Julia, lo de la escalera de caracol sigue igual. Sigue lo mismo. Para ver los documentos hay que subir así. Para ver los documentos, pues depende, si eres investigador tienes que subir todavía más arriba. A la sala de A la trabajo. sala. Esta sala solamente está para guardar los documentos y para visitas especiales y ocasionales de colegios o de grupos universitarios o incluso para jornadas de investigación histórica. Aquí está todo el legado documental de los Alburquerque. Sí, aquí tenemos el archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, a excepción de la documentación de don Beltrán Osorio, que como era jefe de la Casa del Conde de Barcelona, esa documentación la tiene todavía la familia porque está sometida a la ley de los 100 años. ¿Por qué hay tanta vinculación con Cuéllar, con el castillo, por parte de los Alburquerque? Bueno, el castillo es todavía propiedad de los duques de Alburquerque. Lo tienen cedido con un alquiler simbólico. Es a partir de don Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva renuncia al maestrazgo de Santiago y a cambio recibe el ducado de Alburquerque y en la Navidad de 1464 la villa de Cuéllar. Cuéllar se convierte en la cabeza de todo el ducado a lo largo del tiempo, incluso hasta la actualidad, y por eso cuando don Beltrán Osorio tiene que sacar el archivo del lugar donde estaba porque van a vender la casa, él piensa que el lugar idóneo, el lugar más vinculado a la familia es Cuéllar y por supuesto su castillo. Y lo cede aquí. Y lo cede. Es primero una cesión en depósito y cuando fallece don Beltrán, su hijo crea, junto con el Ayuntamiento de Cuéllar y la Diputación de Segovia, una fundación para que Cuéllar custodiara los fondos documentales de su familia. Por lo tanto, los Alburquerque continúan. Los Alburquerque siguen muy, muy, muy vinculados a Cuéllar. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué hablan? ¿Qué cuentan estos documentos del archivo de los Alburquerque? El principal valor es que es casi el archivo nobiliario tipo, de libro. Es la fusión de 17 títulos nobiliarios que en 1830 recaen sobre una única persona. Entonces vamos a encontrar no solamente de la Casa Ducal de Alburquerque, vamos a encontrar también todas las casas que están relacionadas con los marqueses de Alcañices. ¿Qué nos cuentan estos documentos? Pues, ¿Son compras, son cesiones? ¿Qué cuentan estos pues documentos? lo maravilloso de un archivo nobiliario es que puedes encontrar desde correspondencia oficial, porque los marqueses de los Balbases ocuparon cargos extraordinariamente importantes en la diplomacia del siglo XVII y vamos a encontrar mucha correspondencia cifrada, mandada desde diferentes campos de batalla o desde embajadas, pero vamos a encontrar también cosas como un álbum de recortes. En el siglo XVII hay un conde de Santa Cruz de los Manueles que todas las noticias que encuentra por ahí, pues panfletillos, poesías, incluido el romance ciego de Santa Rosa de Lima, él lo va pegando como en un álbum. Y está aquí. Y está aquí. Hay algunos documentos que llamen la atención. Hombre, todos son valiosos, pero algunos por su relevancia histórica. Pues cuando viene algún investigador, depende de la rama que esté investigando, pero cuando se produce alguna visita para dar a conocer los fondos, es una actividad que hacemos todos los años en agosto, que se llama Conoce el Archivo. Yo los documentos que enseño son los que se pueden aplicar a la mentalidad de la época. Por un lado tenemos un documento que tiene escrito de puño y letra de Isabel la Católica, que son las respuestas a las peticiones que le hace Beltrán de la Cueva cuando va a jurarla como reina. ¿Cuántas veces te han dicho que eso suena más que historia a un programa de televisión? Bueno, Muchas. No, creo que lo digo yo más, porque Sí. cuando lo explico, yo explico la historia, ellos lo han visto en la serie Isabel, y yo les explico cómo ha sucedido. Entonces ese documento, la maravilla que tiene es que las respuestas al margen
están de puño y letra de Isabel la Católica. Y está aquí, y le podemos ver. Y lo sabemos porque es que las dos últimas líneas dicen: esto se cumplirá como aquí está respondido de mi mano, yo la reina. Como anécdota puedo decir que el otro documento que yo enseño, y es cómo el poder, el dinero, también se mostraba en los documentos, es un documento miniado de la fundación del mayorazgo. O sea, era de caro Albuquerque. eso, Sí, dibujarlo. era muy caro. Los colores eran muy caros. Yo siempre les cuento que William Miller, que fue alférez de la Feria Medieval de Cuéllar, vino a ver el archivo, y cuando en ese documento vio la firma de don Beltrán, que firmaba yo, el duque, bueno, pues alucinaba. Esto lo tengo que copiar yo, por si en algún capítulo de la serie lo tengo que escribir. Julia, ¿quién viene al archivo? ¿Quiénes consultan? Pues ¿Qué perfil de...? Investigadores yo creo que casi de cualquier rama del saber, porque han venido no solamente historiadores, no en plan general, especialistas en historia medieval, especialistas en moderna, contemporánea, pero vienen también abogados, estudiosos del derecho, vienen arquitectos. Cuando se quiere hacer la restauración de una obra, pues casi es imprescindible el ver qué documentos hay sobre el tema. Vienen economistas. Julia, desde luego, a ti como archivera se te puede reconocer muchas cosas, y entre ellas el que llegas a los jóvenes y a los niños y les hablas de historia y de viejos documentos. ¿Cómo responden ellos? Muy bien. Para empezar, tenemos una oferta que es para escolares de primaria, de quinto y de sexto. Entonces, mi charla es más corta, sí, pero ellos aportan, porque yo les pido que traigan una redacción, lo que ellos quieran, que yo guarde y que dentro de 50 años la gente sepa de ellos. Entonces, pues es muy curioso porque te dicen, me llamo fulanito, mi padre se llama esto, tengo 4 abuelos. Y lo guardas en el archivo. Y yo lo guardo, y además es una documentación que solamente van a poder utilizar ellos van a leer el suyo propio, pero dentro de 50 años lo podrá leer mucha más gente. Sin duda, por tu mesa de trabajo pasaron muchas veces los informes del sueño de las edades del hombre. Sueño cumplido. Ya tenéis edades del hombre en Cuéllar, y además tú eres cuellarana. Bueno, pues por la parte que me tocó, que yo colaboré en el proyecto que se presentó hace 2 años, encantada de que por fin nos las hayan dado. Realmente es que he estado implicada en el proyecto de Edades del Hombre para Cuéllar desde unos 10 o 12 años, ya con el anterior equipo de gobierno, el equipo de gobierno socialista. Cuando por fin nos dieron la noticia, bueno, encantadísima, encantadísima. Después de 25 años, ¿todavía algún día te sorprendes al abrir un documento y encontrar un hallazgo nuevo? Sí. Y además son cosas curiosísimas. Por ejemplo, a través de un testamento he descubierto dónde estaba enterrado Anequín de Cuéllar. Anequín de Cuéllar. Anequín de Cuéllar, que era uno de los más importantes escultores y entalladores del siglo finales del XV, principios del XVI, y lo descubro en un testamento porque él había hecho la capilla mortuoria del que hacía el testamento, y dice que le deja 1.500 maravedís, pero como ha muerto será la mitad para su viuda y la otra mitad para decirle misas en San Francisco, donde está enterrado. No dejan de sorprenderte. Cada documento que abres o vuelves a leer, descubres algo nuevo. ¿Por qué algunos archiveros que trabajáis en edificios antiguos sois amigos de las arañas? Nos respetamos mutuamente, yo dejo que tengan sus telas, porque si hay telas de araña, quiere decir que hay insectos. Si ellas me hacen el trabajo, estamos hablando de 2 metros de muro que albergan una vida interior bastante importante. Para mí, las arañas son tan imprescindibles como los documentos. Julia, dime la verdad. ¿Con quién has soñado más? ¿Con el primero de los Albuquerque o con un ascensor para subir al archivo? Pues realmente he soñado bastante más con el ascensor. Con el ascensor. Sí.
decimos adiós al viejo archivo del Duque de Alburquerque para encontrarnos con Nuria Fernández, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cuéllar. Ella nos explicará qué aportará a la villa de Cuéllar al contenido de las Edades del Hombre. Nuria, a lo largo de todos estos años, ¿tuviste dudas alguna vez de que no iban a venir las Edades del Hombre a Cuéllar? Nunca, ninguna. Nunca. No, estaba convencida. Era cuestión de paciencia y de trabajo y hacerse notar para que vieran que Cuéllar estaba preparada para recibir las Edades del Hombre, pero nunca dudé que algún día llegaban. Dentro de la provincia de Segovia y de Castilla y León, Cuéllar ya es un destino turístico. Es el momento para que las edades vengan a dar respaldarazo. Bueno, siempre se dice que nunca es el momento bueno porque siempre nos falta algo, pero eso siempre va a faltar ahora o dentro de 5 años. Entonces yo creo que sí, que es un momento magnífico, un momento en el que se han preparado recursos turísticos lo suficientemente buenos, diría yo, para recibir a toda esa masa de personas que se supone que para el 2017 llegarán a Cuéllar. Y creo que nos va a hacer madurar como recurso turístico de interior y nos va a venir muy bien para luego continuar en el 2018. ¿Cuáles son los matices que hacen diferente al patrimonio monumental de Cuéllar con otros lugares donde hay castillos, donde hay iglesias y hay patrimonio? Bueno, pues yo empezaría por nuestro castillo, que es un castillo habitado, desde el 97, es uno de los proyectos pioneros a nivel turístico de presentar la historia a través del teatro y que tenemos que estar orgullosos. Fueron de las orgullosos. primeras teatralizaciones que hubo en monumentos en Castilla y León. Sí, y en España, diría yo. Fue algo pionero y que a partir de ahí es verdad que Cuéllar se empezó a creer que podía ser un recurso turístico. Tenemos también en el castillo algo emblemático que es el archivo de la Casa Ducal, muy importante a nivel de investigación, pero creo que también es muy interesante para aquel que quiera conocer la historia de nuestra localidad y que tiene la posibilidad de verlo. Me tienes que explicar como concejala de turismo qué pasa en Cuéllar, que cada X tiempo se incrementan los kilómetros de muralla. Sí, es que va creciendo, ¿no? Sí. La verdad es que la recuperación que se ha hecho pues, en los últimos 10 años de la muralla es impresionante y sí que nos hace mostrar todo ese entramado y dentro del castillo y nos da perfectamente la idea de ese poblado medieval que fue en su día. Y ya son metros los que hay que recorrer, circundando toda la pues muralla. Casi 1 kilómetro, así que si nos ponemos por las mañanas con 4 hacemos un buen paseo, sí. ¿Sigue capitalizando Cuéllar el fenómeno mudéjar? Hay otras poblaciones dentro de Castilla y León que no desmerecen, por supuesto, pero nosotros tenemos unas iglesias que son dignas de ver. Alguna de ellas, como puede ser la iglesia de San Esteban, que tiene uno de los ábsides más amplios dentro de lo que es el mudéjar, dentro de Castilla y León, y creo que merece la pena visitar el mudéjar cuellarano. Supongo que todavía no es el momento de desvelarlo, pero algunas de las iglesias mudéjares serán sedes de las edades. Sí, no me corresponde a mí decirlo, pero sí, por supuesto. En Cuéllar no podría ser otra que iglesias mudéjares. ¿Se siguen comiendo los ladrillos aquí o no? Desde luego, el ladrillo mudéjar, las delicias de Cuéllar, es uno de los emblemas gastronómicos dentro de la localidad, junto al cordero, por ejemplo, o ahora la carne de buey. Por lo tanto, yo creo que sí, se sigue comiendo y yo creo que cada vez más se va conociendo fuera de lo que es Cuéllar. Se palpa ya en el ambiente del sector turístico, de los restaurantes, de los cocineros, de los sumilleres, de los hosteleros, de los hoteles. ¿Se palpa ya que viene una buena cosecha? Nos estamos preparando, ¿no?, para poder recibir esa cosecha y bueno, pues se está trabajando en conjunto la hostelería y el ayuntamiento para que sea algo bueno y que salgamos reforzados de esta experiencia. Cuando alguien tiene una responsabilidad en el turismo dentro de un ayuntamiento, en tu caso como concejala de turismo, pasar por un periodo de Edades del Hombre, eso hace currículum, ¿eh?
Pues espero que sí, ¿no? Y que después se demuestre, ¿no? Bueno, yo creo que hemos trabajado mucho en este proyecto, nos hemos tenido que hacer notar, a veces no les gustaba tanto, pero ahí estaba Cuéllar luchando por el proyecto. Lo contamos en nuestro programa, no hace tanto tiempo además. Claro, había muchas novias y muchos novios. Pero bueno, tenías que hacerte notar y sobre todo yo creo que demostrar que Cuéllar se lo merecía y que Cuéllar está preparado, ¿no? Y yo creo que así es. De hecho, nuestras iglesias están prácticamente todas muy bien restauradas y también el patrimonio y la localidad. Nos cuesta poco, o nos va a costar poco, por lo menos en esta zona, poder tener algo vistoso para las gentes que se acerquen. En este caso no hace falta pedir una autovía, ya la tenemos. Ya la tenemos. Tenemos autovía, tenemos aeropuerto, porque está ahí a 20 minutos, tenemos AVE en 2 direcciones. Yo creo que sí, que estamos bien situados para poder recibir el flujo de personas. Ha llegado el momento de sentarnos a la mesa. Esta vez hemos elegido la apuesta de Jorge Guijarro por la carne de buey. 4 años después, la brasería se ha convertido en un referente de la gastronomía segoviana gracias a sus bueyes y sus carnes rojas. Jorge, ¿cuántos años llevas ya con la carne de buey? Pues ya son 4 y medio. Vamos 4 para y medio. 5 el año que viene. ¿Tú tenías claro que ibas a terminar en la hostelería haciendo algo como lo que estás haciendo? Yo tenía claro que si iba a terminar la hostelería, tenía que hacer algo como lo que estoy haciendo. ¿Y lo del buey? ¿Por qué? ¿Cómo se convierte el buey en el protagonista, mejor dicho, la carne de buey en el protagonista de tu apuesta gastronómica? Bueno, todo empezó por nosotros somos amantes a los caballos, a los toros, a las vacas bravas, a los toros. Y bueno, pues cogimos unos poquitos bueyes y ahí empezó todo. Y ahora, con una finca donde tenerles y alimentarles. Sí, al final, ya te digo, caballos, bueyes, toros, todo lo unificamos y al final dices, bueno, pues vamos a hacer algo bonito y basta que tienes el buey y es un producto muy, muy difícil de encontrar, pues nos decidimos por llevarlo al restaurante. Sin duda, el mejor momento para la carne de buey, tanto en España como en Castilla y León. Bueno, ahora sí, nosotros cuando empezamos en 2012 era un muy mal momento para la hostelería. Fuimos valientes, si se puede decir así, y bueno, pues tiramos con ello. ¿A qué distancia está la materia prima de las brasas? Nada, está a 1 kilómetro escaso, 1 kilómetro y poquito. Bueno, dame una radiografía de la finca. ¿Cuántos animales, raza, qué peso? Pasarán de 1000 kilos, supongo. Pues más o menos, mira, aquí les tenemos, son prácticamente todos berrendo en colorado. Luego tenemos algunos raza vianesa, rubio gallega también trabajamos. Luego berrendo en negro menos. Pero bueno, aquí habrá, ya te digo, en la finca tendremos unos 65 animales. ¿Todos pasan de 1000 kilos? No todos, pero hay algunos que, la gran mayoría sí. Hay animales más pequeños que dan muy buen rendimiento también, pero no son tan exagerados, grandes. Hombre, en Cuéllar ya tenías algunas garantías de éxito apostando por algo que tiene que ver con el toro. Los encierros más antiguos de Cuéllar, bueyes, al final todo tiene que ver. ¿A qué distancia está el restaurante? Pues ya te digo, a 1 kilómetro escaso. ¿Se puede ir kilómetro y andando? poquito. Sí, Pues vamos. vamos. Ahora sí, nos dirigimos al restaurante. Allí comprobaremos cómo es el tratamiento de las carnes, la maduración de las piezas y el resultado final en el plato. Elegimos el comedor central, con guiños mudéjares y una buena oferta de vinos. Jorge, ¿tú de qué promoción eres? ¿De los sumilleres? El 2011. 2011. Cámara de Comercio. De Valladolid. De Valladolid. ¿Te sirvió de algo el formarte como sumiller antes de empezar con un proyecto de hostelería? De mucho. Sirvió de mucho. Mucho porque yo empezaba en el mundo de la hostelería por aquel entonces y claro, nociones de vino no era ni aficionado. Y me ha aprendido de mucho, me ha servido de mucho porque ahora pues, puedo considerarme un amante a la vez que profesional. Desde luego eres de los pocos sumilleres especializados en carne de buey. Bueno, supongo porque que nos dedicamos a la carne de buey exclusivamente,
somos muy poquitos. Tú me decías siempre que había que empezar por la finca, donde está la ganadería, donde están los bueyes. He visto todo el proceso hasta llegar al plato. Esta es la única manera de demostrar que tienes carne de buey. Si no tienes la ganadería, no puedo certificar que sea auténtico de buey. La única manera que nosotros vimos cuando empezamos era tener ganadería para saber lo que das y que no te vendan vaca por buey, como dice. El restaurante tiene una carta mucho más amplia, pero ¿cuáles son los platos que identifican a la estrella, que es la carne de buey? Pues sobre todo un acompañante de lujo suele ser el carpaccio de solomillo de buey relleno de foie que tenemos aquí delante, y luego un platito nuevo que hicimos hace un par de años o así, que es dumpling frito relleno de rabo de buey también. Por un poco un platito más moderno, más para llamando también a la gente joven. Vajilla adecuada, temperatura adecuada, una carne que se presenta de forma diferente, que ha tenido su proceso de maduración y que no es barata. Todo eso lo entiende el cliente, el comensal. Hay de todo, hay mucha gente que sí que lo valora, mucha gente que lo valora y otra gente que, bueno, pues que por desconocimiento muchas veces, que hasta que no se lo explicas no empieza a valorarlo. Vamos, normalmente lo suelen valorar. Jorge, la carne de buey no es barata. No. Pero el consumidor lo aprecia. Cuando paga más caro un plato de carne de buey. No siempre. O sea, hay gente que sabe lo que vale, paga, y gente que como se la nota, se le dispara un poquito al comer este producto, que es, como hemos dicho anteriormente, es exclusivo, no valora, en comparación con el precio, no lo valora. Que es uno de los problemas que tenemos, que la gente no conoce realmente todo el proceso que lleva para que esta carne se sirva sin un plato, todo el proceso que lleva anteriormente. ¿Y qué tal te llevas con tus vecinos los segovianos de Riscal, de Carbonero, bien, y con el de León, con José Cordón? Bien. Ahí ya te digo que no es una competencia sana, como he comentado antes, como te he comentado antes, es una competencia sana que al final realmente el problema es la gente que no vende buey. O sea, que te pone buey y no lo vende. O sea, el Riscal o el Capricho. O sea, son competencia sana y la verdad que... Bueno, ¿estás contento? Muy bien, la verdad que... ¿Estás contento de haber apostado por la carne sí, la verdad de buey que sí, la verdad y por Cuéllar, que era tu casa? Sí, la verdad que hacía falta algo así en Cuéllar y bueno, poner un poquito en el mapa otra vez a Cuéllar. 4 años después y continúas, esto va bien. Parece que va bien. Habrá que esperar otro par de añitos. Y vaya regalo, amigo Jorge. 4 años de rodaje y el quinto os vienen las edades del hombre a Cuéllar. Bien, ¿no? Creemos que es un punto de inflexión, y bueno, esperemos que luego la gente coja Cuéllar, ya una vez haya pasado las edades del hombre, coja Cuéllar como destino turístico y la brasería como el restaurante por donde pasar a la vez que pasan por Cuéllar. Muy bien, suerte, amigo. Muchísimas gracias. Al caer la tarde, hemos quedado en la Plaza Mayor de Cuéllar con Jesús García, el alcalde. Será él quien nos cuente las expectativas que se están creando con la inminente llegada del fenómeno cultural de las edades del hombre. Cómo está respondiendo la población y qué es lo que desde el ayuntamiento se está haciendo para recibir a las edades. Jesús, cuando decidiste tomar las riendas del ayuntamiento de Cuéllar y ser alcalde de tu ciudad, ¿te imaginabas que algún día te iban a tocar las edades en tu periodo de alcaldía? Hombre, por supuesto que cuando uno se crea una ilusión y lucha por ella, al final de lo que está convencido es de que se puede conseguir. ¿Qué esperáis, los cuellaranos y el propio ayuntamiento, del fenómeno de las edades? Hombre, es por algo por lo que hemos luchado con mucha intensidad. Entendemos que llega en el mejor momento, una situación complicada de crisis, todos conocemos, ¿no? En todos los sectores, pero un sector muy castigado principalmente es la restauración, la hostelería, el comercio y, bueno, Cuéllar de forma más directa, ¿no? En estos sectores que estoy hablando. Entonces, lo que esperamos es que efectivamente esto sea un acicate, sea un revulsivo, contribuya de alguna manera a revitalizar este sector, ¿no? Con una generación de actividad económica importante, que duda cabe. No vamos a poner visitantes, pero nos vamos a adaptar a las cifras de los últimos municipios de características similares a Cuéllar, en torno a eso, a las 200.000 visitas. Creo que Toro el otro día leía, eran 240.000. Pero yo creo que lo que tenemos es que trabajar todos de la mano
Y de muy común acuerdo, hace un momento salían los hosteleros, creo que han estado con la concejala de turismo reunidas, estarán perfilando y trabajando, y ahí es donde tenemos que estar todos, de la mano, trabajando. Esto no es trabajo solamente del ayuntamiento, es trabajo de todos. Ya sabemos, o al menos lo intuimos, qué es lo que nos van a dar las edades, qué nos van a dejar en Cuéllar. Pero, ¿qué es lo que les vais a dar los cuellaranos a las edades? Bueno, los cuellaranos de momento lo que estamos poniendo es mucho trabajo y mucha ilusión. Lo que sí es cierto, y yo creo que las edades, y lo acabábamos de decir, ¿no? Esa generación de actividad económica no hay que ponerla solamente en esos 6 meses. Yo creo que hay que mirar más a futuro. Los negocios hay que mirarles a futuro. Como tal, creo que es una inversión importante y nosotros desde aquí queremos agradecer a todos los que van a colaborar con nosotros, principalmente a la Junta, a la Fundación Edades del Hombre, a la Diputación Provincial y, bueno, a todos los patrocinadores que de alguna manera van a estar ahí con nosotros, ¿no? Llegan las edades y la infraestructura hotelera y la infraestructura hostelera que tenemos es la que tenemos. No podemos inventarnos en un año un montón de hoteles. Habrá que tirar de las localidades vecinas. Es el momento de atraer mucho más público. Sí, vamos a jugar, efectivamente, estamos muy bien posicionados con esa autovía de Pinares. Sabemos que Valladolid lo tenemos a 25 minutos, Segovia 30, 35 minutos y Madrid poquito más, 1 hora 20 minutos. Estamos en Madrid, todo comunicado por autovía y autopista y como tal tenemos ahí, yo creo que una zona importante, ¿no?, donde debemos de insistir. Madrid da juego para todos. El patrimonio que tiene Cuéllar, empezamos desde el castillo, esas visitas teatralizadas, el centro de interpretación del Mudéjar. Bueno. Que por cierto lo silenciamos ahora hasta que terminen las edades. Sí, efectivamente tenemos una obra de restauración en la parte exterior y también interior por parte de la Junta de Castilla y León. Ya hicimos nosotros anteriormente una actuación importante en la cubierta, en la torre, porque era un edificio que necesitaba, ¿no?, sobre todo de la cubierta. En algunos lugares, si no es en todos, dicen que cuando llegan las edades es como cuando llega un niño con un pan debajo del brazo, porque hay ayudas para restaurar muchas veces los propios edificios que son sedes. Sí, bueno, en esa idea estamos nosotros como pretendíamos, como ya dijimos anteriormente, con esa ilusión de trabajar la posibilidad de ser sede de las Edades del Hombre. Ya teníamos proyectadas distintas inversiones, hay que decir, en la administración, los trámites burocráticos, las licitaciones son muy complejas y de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo. Por eso nosotros ya estábamos anticipándonos a esta situación que, por suerte, vamos a disfrutar de ella, ¿no? Se están haciendo y ejecutando distintas obras. Estamos con distintos propietarios para decentar, para dar otra imagen a esos edificios que están un poquito abandonados, ¿no? Y sobre todo lo que pretendemos es hacer fácil y agradable la estancia de todos los que vengan a Cuéllar, ¿no? Hablar de Cuéllar no es hablar de una sola villa, es hablar de todos los pueblos de alrededor, ligados históricamente por los mercados, por la actividad económica y social. El entorno de Cuéllar, todos los pueblos que la circundan, ¿cómo están viviendo lo que va a llegar, no tardando, con las edades del hombre? Esa gente lo vive de la misma manera. Nosotros lo que estamos también pensamos y queremos trabajar es, de alguna manera, esos visitantes que vienen, preparar unas rutas. Podríamos poner un ejemplo al románico, por ejemplo, y hacer unas rutas guiadas de tal manera que la gente se le pueda invitar a pernoctar en Cuéllar y esté más tiempo con nosotros. Pero lo que sí es importante es que la gente de Cuéllar seamos lo suficientemente, que creo que lo somos, agradables y acogedores a todos los que visitan. Hablar de los Alburquerque en Cuéllar es acercarnos al castillo, incluso a su propio archivo. Por cierto, cuando se inauguren las Edades del Hombre, ¿vas a invitar al duque de Alburquerque? Faltaría más. Joanes, además, el actual duque de Albuquerque, nos une una muy buena relación, no personalmente conmigo, sino con todo el ayuntamiento. Nos reunimos de vez en cuando y es una persona muy ligada a Cuéllar y, por supuesto, tiene que estar. Alcalde, un placer. Nos vemos en la inauguración. Por cierto, he visto muchas obras en la calle. Buena señal. Por todos los lados. Está abierto. Es buena señal. Sí que tenemos ahora un problema con el tráfico y la circulación porque se han abierto todas las obras al mismo tiempo. Pero bueno, también es interesante. Otra generación de actividad económica y además esas obras, hay que decir lo que es importante, se hacen con recursos del ayuntamiento, recursos propios. Yo creo que donde debemos de estar los que de alguna manera representamos a un municipio, ¿no?, generando actividad económica para que la gente, bueno, pues se encuentre un puesto de trabajo. Muy bien, alcalde, gracias. Hasta aquí el Arcón de esta semana.
que nos ha permitido recorrer Cuéllar, la villa histórica cimentada sobre pinos, ladrillos mudéjares, arte, patrimonio y gastronomía. También os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de arcones. Su revisión os va a permitir conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.